Estos son errores por descuido, por no revisar su trabajo. Dificultades en sostener atención en tareas o en el mismo juego. No se enfoca en conversaciones, ni en lecturas ni conferencias. Se le hace muy difícil, por ejemplo, seguir una página de una lectura sencilla de acuerdo a lo esperado para su edad. Cuando la mamá le habla o el papá le habla o la maestra le habla, parece que no escucha, parece que anda como en la luna, parece que está yendo para otro lado o está en otra parte. Los padres se quejan o las maestras se quejan de que el niño no sigue instrucciones o no termina el trabajo escolar o no hace, por ejemplo, ordenar el cuarto, que recoja los platos, tareas sencillas en la casa. Y también tienen gran dificultad organizando tareas y actividades. Se quejan los padres de que es un niño desordenado, el bulto parece un chiquero, está lleno de papeles, de cositas de tajador, los cuadernos arranca una página y deja media página en el cuaderno. Entonces hay problemas no solo en la organización de materiales, sino en la organización de las ideas y de su actividad. También es muy común que el niño, adolescente o adulto con estas características evite involucrarse en tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido, en tareas que uno diga, bueno, aquí me tengo que concentrar por un tiempo prolongado. Es mejor evitar y prefieren buscar sensaciones rápidas, cosas que le den cuestiones rápidas, un reforzamiento rápido. Y también es muy común que pierdan cosas, y eso también es común en los adultos con déficit de atención. Pierde las llaves, pierde el celular, los niños pierden, por ejemplo, la cartuchera, los libros, y hay constantes quejas de que hay que estarle comprando lapiceros a cada rato o la cartuchera otra vez, y solo llevamos 3 meses de clases. Y también esto es una labor que se va desarrollando a lo largo de la vida, el poder enfocarnos y no desconcentrarnos por estímulos externos. Por ejemplo, que estemos en esta charla y afuera ladre un perro. Si tenemos la capacidad de inhibir ese estímulo nuevo, el perro va a seguir ladrando, pero ustedes me van a seguir escuchando a mí. El niño que se distrae fácilmente oye al perro y se queda así en la ventana viendo a ver qué pasa y se olvidó que la maestra seguía hablando o que estaba en una conferencia, y se va y se imagina la historia que quién sabe qué pasó con ese perro y seguro el perro se escapó y quién sabe pobre el dueño del perro. Entonces eso es lo que pasa, no desarrollan la capacidad de bloquear interferencias, entonces vuelve a ver por todo lado. Y eso también lo podemos ver en pacientes con otras enfermedades mentales que se distraen fácilmente con cualquier ruido. Por ejemplo, en el hospital me pasa mucho que si yo estoy evaluando a un paciente, le estoy pasando pruebas específicas, si pasa un carrito con los expedientes que hace un gran escándalo, ¿verdad? El paciente se queda así, viendo hacia afuera qué es lo que está pasando y se desconcentra totalmente. Entonces es esa capacidad de bloquear interferencias. Y también se quejan las madres y los padres de que es muy olvidadizo en actividades de la vida diaria. Por ejemplo, si le decimos, vaya a hacer un mandado, tráigame 3 cosas, trae una. En adultos se le olvida hacer pagos de deudas, de tarjeta de crédito, de la electricidad, y cuando se dio cuenta, le cortaron la luz y era que había 5 recibos pendientes, pero no por irresponsable, sino porque ni se acordó. Eso es el tema de la inatención. Ahora vamos a hablar del tema de la hiperactividad y la impulsividad. ¿Cuáles son los síntomas de acuerdo con el DSM-5? Un niño o un adolescente que se mueve constantemente, mueve pies, manos, se mueve en el asiento, se levanta de su silla en situaciones en que no se espera. Por ejemplo, va a misa y el chiquito no se puede quedar quieto durante toda la misa. Está en la clase y el chiquito anda por todos los pupitres molestando a todos los compañeros y siendo el payasito de la clase. En la oficina no puede estar sentado en su cubículo o en su escritorio, tiene que ir a hacer algo, levantarse, ir al baño, ir a traer algo de la lonchera, ir a fijarse a la refri, ir a recoger un papel donde está el compañero de trabajo. Esas son las clases de comportamiento de una persona hiperactiva, que necesita estarse moviendo. Y cuando los chiquitos son más pequeños, por ejemplo, que corre, que escala, que anda deambulando donde es inapropiado hacerlo y ya se le ha dado la consigna, tenés que quedarte sentado, no puedes hacerlo, pero el niño no puede resistir el querer moverse. Y también son niños que se describen como que es incapaz de jugar o hacer actividades calladito, sino que dicen, uy, qué escandaloso, grita, habla durísimo, siempre está haciendo bulla. Y es un niño que dicen los papás, es como si tuviera un motor adentro.
ya nosotros estamos agotados, estamos listos para ya ir a la cama y él sigue chiqui, 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 chiqui por toda la casa, no se quiere acostar, corre por todo lado. Eso es lo que es hiperactividad y también se describe como un niño que habla excesivamente. Yo quiero aclarar lo siguiente, los niños son activos de por sí. Aquí no estamos hablando de un niño activo de lo que se espera en actividad para la edad que tiene. Es un niño que supera el nivel de actividad para su edad, porque hay muchos mitos con respecto al déficit de atención y la gente dice, eso no existe, eso se lo inventaron, los chiquitos tienen que moverse. Sí, claro, los chiquitos tienen que moverse, pero tienen que también tener la capacidad de acatar reglas y decir, si no en esta situación no te puedes mover tanto, o por ejemplo, tenés que quedarte sentado 15 minutos y como les digo yo, todo de acuerdo a lo que se espera para su edad. No vamos a esperar que un niño de 5 años esté sentado 3 horas en una conferencia, por supuesto que no. Entonces todo de acuerdo a lo que se espera para la edad. El niño hiperactivo también es ese niño que se le salen cosas que no debería decir, ¿verdad? Que a veces está la mamá en la casa, está ahí el chiquito en la casa, llega la vecina, toca la puerta, llega el chiquito a abrir la puerta, la mamá saluda a la vecina le dice, ay, bueno, fulanita, que quería invitarte a almorzar, por ejemplo. Entonces la señora le dice, no, mañana no podemos, inventa una excusa. El chiquito se le sale, decir, no, es que a mi mamá no le gusta estar con usted le cae mal, ¿verdad? Entonces dice cosas que no debería decir, ¿verdad? Que él no sabe medir qué cosas decir y qué no decir por impulsividad. O por ejemplo, la maestra va a hacer una pregunta y él se adelanta y contesta sin que la maestra haya terminado de hacer la pregunta. También tiene dificultades en esperar su turno, no solo al hacer fila, sino que cuando están haciendo un juego en el recreo, el chiquito, por ejemplo, no deja que los demás participen, todo lo quiere hacer él quiere ser el primero, entonces ya eso genera ciertos roces en las relaciones sociales en la escuela. Y el niño interrumpe, se entromete en conversaciones, en juegos, actividades, coge las cosas de otras personas sin permiso. Ahora, los papás con frecuencia me dicen, pero qué raro, ¿cómo es que a mí la maestra me dice que Juanito o Margarita no se concentra en clase? Aquí en la casa luchamos constantemente para que se siente a hacer las tareas, pero cuando está jugando Wii y está jugando con la computadora, ahí sí, se queda 5 horas, 4 horas, lo que sea necesario. Esa es una pregunta que los papás a mí me hacen constantemente. Entonces, ¿qué pasa? El mismo manual del que les estoy, ¿verdad?, refiriendo estos síntomas dice lo siguiente: cuando la persona está bajo supervisión cercana, en una situación nueva, está en actividades especialmente interesantes para él o ella, o tiene estimulación externa constante, ¿verdad? Los juegos de video son estimulación externa constante, el iPad, el iPhone, todo lo que es tecnología, o interactuando en uno a uno en una situación nueva, digamos en consulta, ¿qué pasa? Puede ser que los signos del trastorno de déficit de atención se minimicen o desaparezcan momentáneamente, pero esto no quiere decir que el niño tenga la habilidad, ¿verdad? Es porque el estímulo o la situación novedosa está provocando que no sean tan evidentes, pero no quiere decir que el niño esté completamente concentrado. Además, el jugar un juego de video no es la concentración que se requiere para hacer otras tareas. Por ejemplo, cuando uno le dice un número de teléfono, uno requiere lo que nosotros le llamamos memoria de trabajo. ¿Qué es la memoria de trabajo? La capacidad de sostener en nuestra mente ese número de teléfono para luego, no sé, ir a apuntarlo o marcar o llamar. Entonces, requiere esa habilidad de sostener para luego hacer algo. En cambio, el juego de video es nada más presionar botones y mucha estimulación, ruidos, sonidos, pero no es esa tarea que uno requiere tener algo mentalmente para luego hacer. Y ahora lo vamos a entender un poquito mejor cuando les explique lo que es las funciones ejecutivas. Ok, entonces, ¿qué pasa con el déficit de atención? El niño nace y se van identificando los primeros síntomas cuando el niño ya tiene capacidad de caminar, capacidad de correr. Entonces, las mamás llegan a consulta, algunas, porque no se identifica tan temprano, sobre todo con padres primerizos, que no saben, ¿verdad?, cómo comparar, o no tienen parámetros de comparación si no hay primitos, o si no hay, ¿verdad?, si el niño no asiste a un preescolar, no hay parámetro de comparación. Entonces el niño en esta edad, lo que se identifica primero es ser hiperactivo, que se mueve mucho, que escala, que corre, pero no es
identificado tan tempranamente. En la adolescencia, cuando un joven ya tiene rasgos o síntomas de trastorno de déficit de atención, la adolescencia ya es un periodo impulsivo, un periodo de desinhibición y poco control inhibitorio que se relaciona con el desarrollo del cerebro. O sea, van pasando momentos fundamentales en el desarrollo neurológico que también se correlacionan con lo que va pasando en nuestro comportamiento. Y la adolescencia es un momento en que los lóbulos frontales, ahora les voy a explicar, no se han desarrollado plenamente todavía y van pasando procesos importantes ahí. Entonces el adolescente tiene conductas más de riesgo. Entonces imaginémonos un adolescente impulsivo, hiperactivo. ¿Qué características podría tener? Bueno, no piensa en las consecuencias, se mete en problemas, puede fumar, puede tomar, puede dedicarse a deportes extremos, tiene demasiada energía. Y ahí van evolucionando los síntomas. Y después en la adultez, tal vez ya no vamos a ver tanta hiperactividad, pero vamos a ver a alguien que el componente de inatención se hace más importante. Entonces hay más olvidos, hay menos capacidad de concentración, pero ya no vemos al adulto corriendo, ¿verdad? Es extraño ver a un adulto corriendo como uno ve a un niño con déficit de atención corriendo. Pero entonces van evolucionando como de hiperactividad, de impulsividad, a más síntomas de inatención conforme va avanzando. Cada caso es distinto y también podría ser que cada paciente o cada persona que se presenta a consulta, por su historia, por su ambiente, por sus recursos personales, vaya presentando una disminución de síntomas a lo largo de su vida. Ok, ahora sí, ¿cómo hacemos para diagnosticarlo? Diagnosticarlo no es tan sencillo como la gente considera. Si nosotros tomamos seriamente el diagnosticar el trastorno por déficit de atención, lo vamos a hacer de una forma secuencial con varias personas involucradas. Bueno, como les digo, ¿qué es lo primero? Cuando se llega alguien a consulta con una queja, notan la hiperactividad los padres en el primer año, pero como les dije, es el mínimo de personas que llegan, o tal vez personas un poco más informadas sobre qué es el déficit de atención. Entonces llegan con esta queja: mi chiquito se mueve mucho, yo no sé, no se concentra, no se queda quieto, no se agota. Pero llegan sobre todo cuando el niño está en primer grado. Cuando ya el niño está en primer grado y tiene que llegar a sentarse en una silla por más horas y se le piden tareas un poquito más elaboradas y no tienen éxito al realizarlas, ahí ya empiezan las quejas de las maestras y empiezan a mandar en el cuaderno recados: fulanito no se queda quieto, fulanito hace reír a todo el mundo, sutanito molesta, sutanito siempre interrumpe, no termina el trabajo. Entonces también se genera una tensión en los papás, que los papás dicen: ¿qué puedo hacer yo? Yo no puedo hacer nada, él es así, que la maestra lo controle, yo no puedo ir ahí. Me dicen las mamás a mí, cuando reciben muchos recados y les genera mucha tensión, que la maestra haga algo con él, yo no estoy en la clase. Entonces es en primer grado como el momento clave, porque en preparatoria y en kinder todavía las actividades son muy libres y hay mucho movimiento, pero en primer grado ya no es así, y además están ya los primeros exámenes y todo eso. Y en la adolescencia, bueno, la queja es: este muchacho no pone atención, no planea, es impulsivo y es muy inquieto, y se está metiendo en muchos problemas, se va a fiestas, no pide permiso, coge el carro, etc. Entonces esas son como las primeras quejas cuando alguien viene a consulta. Entonces cuando ya alguien viene a consulta con esas quejas, ¿qué hacemos nosotros? Para poder hacer el diagnóstico, entonces tenemos que hacer una muy buena historia clínica. ¿Y qué es una historia clínica? Bueno, los papás primero vienen solos a la consulta, ojalá sin el niño, para que puedan hablar libremente de la situación, y le hacemos toda una serie de preguntas desde que la mamá, desde el embarazo, a veces hasta retrocedemos un poquito sobre cómo se conoció la pareja y en qué circunstancias nace este bebé, la historia médica de ambos padres, todo el desarrollo del niño, bueno, el parto, el desarrollo temprano, el desarrollo motor, el desarrollo emocional, social, etcétera, hasta llegar al día de hoy. Después, nosotros también en otra sesión hacemos una primera sesión diagnóstica con el niño. Vamos a observarlo, vamos a interactuar con él y jugar con él, que es la manera en que él se desenvuelve ahorita a estas edades, para poder identificar impulsividad, poder identificar ciertos rasgos y características que son evidentes, ¿verdad?, en su comportamiento. Luego de esto vamos a escoger una serie de pruebas psicológicas
que miden la capacidad cognitiva, que es cognición, atención, memoria, concentración y otras funciones, lo verbal, lo visoespacial. Vamos a tener esas pruebas y luego le vamos a mandar cuestionarios a los papás y a los maestros. Es importantísimo tener esta información, o sea, entre más fuentes de información tengamos mejor para poder hacer un diagnóstico certero. Si a mí, por ejemplo, la mamá me dice, aquí se porta malísimo, y 3 profesoras a mí me dicen, él sigue reglas, él sigue instrucciones, él se queda quieto, es calladito, yo digo, no, esto no es déficit de atención, algo está pasando en la casa. Puede ser que haya un problema de límites, pero si no me concuerda la información, yo no voy a ir de buenas a primeras a hacer un diagnóstico, y más si, por ejemplo, no tengo evidencia de las pruebas psicológicas. Entonces es importante tener muchas fuentes de información para yo estar segura de que puedo hacer un buen diagnóstico. Porque también el diagnóstico es algo que lo hacemos ¿para qué? Y para tomar decisiones. Y vamos a tomar decisiones de que qué vamos a hacer con este niño. Entonces es algo muy serio. Entonces vamos a involucrar a varios profesionales. Bueno, en el área de psicología clínica, en el área de la psicopedagogía, en el área de la psiquiatría, y vamos a necesitar a docentes y personal escolar que también esté involucrado. Entonces, ¿por qué psicopedagogía? ¿Por qué los docentes? Bueno, porque a veces los niños con déficit de atención tienen un bajo rendimiento y tenemos que identificar si es un bajo rendimiento por sus dificultades en la atención y la concentración o porque también subyacentemente hay un problema de aprendizaje, que es algo completamente distinto. No necesariamente todos los niños que tienen déficit de atención tienen problemas de aprendizaje. Entonces, ¿por qué es que vamos a utilizar un equipo interdisciplinario para diagnosticar esto? Bueno, porque es un diagnóstico complejo y, como les digo yo, puede estar acompañado de problemas de aprendizaje, de lo que nosotros le llamamos el trastorno negativista desafiante o oposicionista desafiante, que es un niño que ya tiene un patrón de no seguir las reglas, de ser desafiante con todo lo que se le aplica en la escuela, en la casa, y ya le está causando mucho deterioro. Yo tengo una paciente que la niña, por ejemplo, no tiene problemas de coeficiente intelectual, no tiene problemas de aprendizaje, pero ¿qué pasa? Llega, se sienta, está en primer grado, la maestra le da el examen y le dice, bueno, vamos a hacer todos el examen, todos los chiquitos estamos haciendo el examen. Y ella se sienta y le dice a la maestra, ¿yo quiero hacerlo? No, pero tenés que hacerlo. No, no quiero. Es que va a afectar tu nota. No quiero hacerlo. No me da la gana, ¿verdad? Entonces ya es un problema que no es propio del déficit de atención, va un poquito más allá y se relaciona con una dificultad muy importante de los padres de ponerle límites a esta niña desde pequeñita. Una niña que probablemente tiene un temperamento difícil, irritable, baja tolerancia a la frustración, que a los papás se les hizo muy difícil manejar. Entonces se puede convertir en esto y de forma más seria esto puede evolucionar en una cuestión que es un trastorno de conducta. ¿Qué es un trastorno de conducta? No es que el niño se porta mal, no, un trastorno de conducta definido desde la psiquiatría y la psicología es un niño que roba, miente, se escapa de la casa e intencionalmente hace muchas cosas negativas, y eso ya es de más difícil manejo, y en la adultez puede evolucionar a algo mucho más serio, ¿verdad? Un trastorno de personalidad mucho más serio. Entonces esto se suele presentar con el déficit de atención. Además de ansiedad y depresión, es muy común que en las familias donde hay trastorno bipolar también haya una herencia de déficit de atención en otros miembros de la familia, y tiene que ver con la genética, ¿verdad? Todavía no se ha descifrado claramente por qué, pero sí hay mucha presencia de déficit de atención en familias donde hay trastorno bipolar. También puede haber síndrome de Tourette, pero es un poco más raro. Y, por ejemplo, puede haber problemas como que el niño todavía se orina en la cama y no ha logrado controlar esfínteres completamente. Y posteriormente, ¿qué pasa? Como el adolescente es impulsivo, no mide riesgos, y además un adolescente con déficit de atención, puede haber un riesgo de que empiece a usar y luego a abusar de sustancias, que empiece como algo, digamos, recreativo y termine siendo un abuso, una dependencia. Disculpe, es que no tengo conocimiento de qué es el síndrome de Tourette. El síndrome de Tourette es un síndrome que se caracteriza por tics motores complejos. Digamos, un tic motor puede ser que uno pestañee, eso es un tic sencillo, o que yo mueva la cabeza así, y es algo completamente neurológico. El de Tourette
el tic es mucho más complejo. Entonces, por ejemplo, la persona puede tener tic verbales y tic motores, pero son más complicados, implica más movimiento motor. Entonces es muy común que los niños con síndrome de Tourette tengan déficit de atención. ¿Okay? Pero no al revés, no que el niño con déficit de atención tenga Tourette, sino que el de Tourette puede presentar déficit de atención. Y es un problema muy grande porque el tic es de difícil manejo y al niño se burlan de él en la escuela, y hay casos en que al niño hay que retirarlo de la escuela ¿verdad? Por cómo lo tratan. ¿Y el bipolar? El trastorno bipolar, sí señor. El trastorno bipolar está caracterizado por un episodio de lo que llamamos manía. ¿Qué es manía? La manía es una semana en que la persona siente que tiene mucha energía, está muy excitada, muy sobresaltada, puede tener mucha felicidad, pero generalmente lo que se presenta es irritabilidad, acompañado de que la persona habla muy rápido, se mete en situaciones problemáticas, por ejemplo, ir a comprar cosas innecesarias, no sé, gastar, no sé, llenar la tarjeta de crédito al tope de cosas innecesarias, conductas de riesgo, manejar y ya tomó. No hay tanta energía que la persona no siente la necesidad de dormir, entonces no duermen, se involucran en demasiados trabajos, hacen demasiadas cosas pero no lo hacen bien y provoca disfunción, problemas con los familiares, irritabilidad. Entonces eso es lo que nosotros le llamamos una manía. Para diagnosticar el trastorno bipolar es suficiente con que haya un episodio de manía. Hay muchos tipos de trastorno bipolar, pero entonces con un episodio maníaco ya eso es un trastorno bipolar, y generalmente ese episodio maníaco, acaba, la persona no se recupera completamente y después puede que también presente depresiones. Entonces ya la depresión es un periodo de 2 semanas en que la persona está triste, baja o sube de peso, pierde el apetito, tiene insomnio, no es que no quiera dormir, sino que quiere dormir, no puede. Se siente lenta, tiene baja autoestima, tiene sentimientos de culpa. Entonces el trastorno bipolar, por eso se llama bipolar, porque la gente suele estar en un high y luego caen. Entonces eso es el trastorno bipolar. Pero hay que diferenciarlo de que a veces hay gente que me dice, es que esa persona debe ser bipolar porque tiene una personalidad cambiante. No, son diferentes, ¿verdad? No, para ser bipolar tiene que tener todos estos síntomas en un mismo periodo, los que les acabo de escribir. Entonces hay mucho riesgo de que cuando hay un papá bipolar, el hijo presente trastorno bipolar o déficit de atención. Se ha visto en los estudios familiares y genéticos. Sí, tal vez para ejemplificarle a ella lo del Tourette, ¿has visto esta gente? Tal vez el ejemplo más común, que tienen como una impulsividad y una compulsión por decir malas palabras o por hacer signos inadecuados. Eso compromete un poco el funcionamiento social por ejemplo, en el escenario educativo o familiar, con pares. Ese es, digamos, un ejemplo clásico del Tourette, que al fin y al cabo tiene como de común denominador un pobre control de impulso. Ok, ahora entonces, ¿cómo tratamos el déficit de atención? Así como involucramos varios profesionales en su diagnóstico, vamos a involucrar varios profesionales en su tratamiento. Pero lo más importante aquí es lo siguiente, que es, tenemos que trabajar muy de cerca con los papás y cuidadores. ¿Por qué? Porque digamos, en la consulta, el niño va poniéndolo en un plano ideal 1 hora a la semana con nosotras. Nosotros le enseñamos estrategias al niño, pero ¿qué pasa? El niño luego se va a la casa, se va a la escuela, se va a la fiesta. Entonces los papás tienen que estar muy pendientes de qué es lo que estamos enseñándole al niño para que ellos refuercen ese aprendizaje en la casa también. Entonces trabajar de la mano siempre con los papás y cuidadores. Ahora, es importante también la parte medicamentosa. Hay muchos medicamentos, Ritalina, Strattera, Concerta. Entonces, con respecto a los medicamentos, es importante siempre seguir lo que dice el médico y no lo que dice la gente, porque hay muchos mitos. Entonces, entre uno de los mitos es, ay no, esa pastilla, la Ritalina, me han dicho que lo que causa es dependencia, se hacen adictos a la Ritalina. No, ningún estudio evidencia que se hagan adictos. Y yo siempre le digo a los papás, es que no sería contradictorio que nosotros, que queremos el bienestar del niño, le demos algo que le vaya a perjudicar. Ok, o a veces dicen, no, es que como empieza tomando pastillas, al final termina usando drogas. No señora, más bien el problema es no tratar el problema ahora
y que este chiquito no controle su comportamiento y llegue adolescente y se meta en una serie de problemas. Ese es el riesgo, no es el medicamento per se. Entonces siempre es mejor escuchar el consejo del médico y no lo que dice la gente, porque la gente dice muchas cosas y además también todas las experiencias son distintas, todos los cuerpos son distintos. Hay cuerpos que toleran un medicamento, hay cuerpos que no lo toleran. Y digamos, con la Ritalina, el efecto secundario más severo puede ser un poco de falta de apetito y que el niño se agite un poquito y le dé un poquito de temblorina. Ese es el más terrible. Entonces, siempre que ustedes tengan preguntas, háganselo al médico, no se lo hagan a la vecina ni al que tomó Ritalina hace 15 años. La otra parte es la parte de la psicoterapia, el apoyo educativo desde la escuela o con la psicopedagoga y todo el tema de las adecuaciones curriculares. Con los niños con déficit de atención se hacen adecuaciones curriculares que le llamamos de acceso, por ejemplo, sentarlo adelante, que la maestra le ayude a monitorear su trabajo. Ya terminaste, ya revisaste que todo el examen está completo, te fijaste en esta que dejaste en blanco, ¿verdad? Entonces, ese tipo de adecuaciones curriculares que son de acuerdo a la característica de cada niño. Ahora, ¿qué hacemos ya más específicamente desde la psicología clínica? Para poder entender entonces qué hacemos desde la psicología clínica, yo necesito explicarles qué son las funciones ejecutivas. Bueno, y antes de las funciones ejecutivas, muchos papás dicen, bueno, pero ¿por qué mi hijo tiene déficit de atención? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Por qué? Entonces, no podemos definir una causa, una explicación. Podemos hablar de factores de riesgo asociados a la presencia de déficit de atención. Uno es la herencia. He tenido miles de papás y mamás que me dicen, vea, yo soy igual a él, y si en mi época hubiera existido toda la ayuda que ahora tiene este chiquito, a mí me hubiera ido mucho mejor, porque yo soy un déficit de atención no diagnosticado. Entonces tenemos el componente de herencia, tenemos el componente de trastorno afectivo bipolar en la familia. Otro factor de riesgo importante es un nacimiento prematuro. Los niños que nacen menos de edad gestacional de 38 semanas tienen un riesgo mayor de presentar déficit de atención más adelante en su vida. Creemos que, ¿verdad?, algo pasa en el cerebro que no termina de madurar, de desarrollar, ¿verdad?, porque ya no está en útero. 38, que es el término del embarazo. Entonces, cuando nacen de 6 meses, de 7 meses, hay mayor riesgo de que presenten déficit de atención y problemas de aprendizaje. También la exposición de fumado, alcohol y drogas durante el embarazo ha sido asociado a déficit de atención, y esos son estudios recientes. Y otra cosa súper importante, si el niño tuvo un accidente, trauma, ¿qué es trauma craneoencefálico? Es que se golpea la cabeza y algo pasa, ¿verdad? Sangra, algún área hay una lesión, entonces por un accidente de tránsito, porque se cayó, se golpeó muy duro. Entonces el trauma craneoencefálico también puede generar déficit de atención. He tenido varios pacientes, por ejemplo una chiquita que atropellaron y después de que la atropellaron sí se volvió más explosiva, se volvió más irritable, se volvió más impulsiva, no se queda quieta, y toda la familia lo asocia que eso pasó después del accidente. Y también niños que en edad preescolar han estado sometidos a la exposición de plomo en pintura, en cañerías, también hay evidencia de que han desarrollado déficit de atención. Entonces estas pueden ser razones por qué un niño puede presentar déficit de atención. Perdón, ¿se ha identificado algún tipo de patrón de actividad, por ejemplo, eléctrica, en alguna parte cerebral? A eso voy. Que no vimos algo, pero no sé ahora cuándo evoluciona. O algún también mapa genético. Sí, a eso voy. Entonces, digamos, ¿qué es lo que pasa? Bueno, entonces los niños que se expusieron a esos factores de riesgo, ¿qué pasa? Aquí tenemos lo que es la corteza cerebral, ¿verdad? El cerebro se fue desarrollando en capas a lo largo de la evolución y se fue haciendo cada vez más complejo para llegar luego a una etapa en la evolución en que los homínidos pasaron de no utilizar herramientas a utilizar herramientas, primero los pulgares y luego poder desarrollar cosas herramientas para su vida diaria. Entonces, la corteza cerebral, bueno, todo el cerebro, diferentes áreas tienen diferentes funciones. Por ejemplo, el tallo cerebral se encarga de la respiración, de la cuestión cardíaca.
el cerebelo se encarga del equilibrio, del balance, y la corteza cerebral se encarga sobre todo de funciones superiores. ¿Qué son funciones superiores? Bueno, lenguaje, que solo los seres humanos tenemos ese lenguaje desarrollado, la capacidad de planear, organizar, poner metas a futuro. Entonces, ¿qué pasa? Parece que en los niños con déficit de atención el desarrollo de la corteza cerebral no sigue el mismo patrón que en niños que no presentan déficit de atención. Pero ¿qué pasa? Ese patrón luego ya llega a equipararse en la vida adulta. O sea, que parece que la corteza primero es un poco más delgada en niños con déficit de atención, pero cuando ya son adultos, ya eso cambia y ya parece, se compara con gente que no tiene déficit de atención. Entonces ese es uno. Y la otra cuestión es que, bueno, el lóbulo frontal es importantísimo. Y pareciera que en el déficit de atención hay una disfunción importante en el lóbulo frontal. ¿Y qué es lo que hay en el lóbulo frontal? Bueno, hay muchos receptores de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor, es un químico que nos ayuda a hacer muchas cosas. Entonces, la dopamina está muy relacionada con poder controlar nuestra propia conducta, con poder poner atención. Y parece que ahí hay un patrón, un funcionamiento que está alterado. Por eso, los medicamentos ayudan a regular un poquito esa dopamina. Por eso es que se le da el medicamento al niño, porque esto aquí no está funcionando adecuadamente. Entonces, áreas más específicas, porque el lóbulo frontal se encarga de muchísimas cosas, entre ellas el lenguaje, pero entonces áreas más específicas del lóbulo frontal se encargan de regular el comportamiento, de que yo sé que si por ejemplo me tengo que quedar en misa calladita, voy a hablar bajito si necesito hablar, pero que yo me tengo que quedar callada y quieta. O que si por ejemplo estoy en clase y la profesora está diciendo algo muy importante, no puedo interrumpir. Eso se encarga el lóbulo frontal. Entonces, ¿qué es eso? Esas son las funciones ejecutivas. Y eso es lo que nosotros hacemos desde la psicología clínica. Entrenar al niño en funciones ejecutivas. ¿Por qué los medicamentos, como por ejemplo la Ritalina y algunos otros de esa familia, tienen el efecto, digamos, inverso en niños diagnosticados con el espectro autista? ¿Qué es lo que Ay, no sabría decirte, Angie, porque no, vieras que de los trastornos generalizados del desarrollo no estoy muy familiarizada. Tal vez Mariano más tarde. Paso. En esa parte farmacológica sí no, incluso no sabía que tenía eso. Sí, yo lo he escuchado de médicos, de psiquiatras, y me han dado una explicación como que simple y sencillamente que es ahí donde lo sintetiza al revés, pero yo siempre he querido como entender un poco más a fondo por qué, sí. Bueno, nos queda tarea para la próxima. Tengo entendido un poquito que en el espectro autista, como te he dicho, hay una alza de la dopamina. Entonces, si usted les da Ritalina, como ahí hay una deficiencia de dopamina, entonces el suyo es el doble y no funciona eso. Sí, tiene lógica. Sí, creo que eso es lo que tengo entendido al respecto. Choquea el sistema y entonces manda. Claro, no necesita, sí tiene lógica. Ok, entonces, ¿qué es el lóbulo frontal? Para que lo entendamos así muy fácil. El lóbulo frontal es como el director de la orquesta. Es el que dirige todo nuestro comportamiento más complejo. Porque de nada me sirve a mí saber hablar si yo no sé decir lo apropiado, si yo no tengo un filtro, si solo digo cosas inadecuadas, nadie va a querer ser mi amiga. Entonces, el lóbulo frontal es el director, el que dice, esto lo hacemos ahora, esto no, lo vamos a planear de esta forma, esto dígalo ahora, esto no lo diga porque va a caer mal. Entonces, digamos, eso es lo que hace el lóbulo frontal, dirigir todas las funciones cognitivas superiores. ¿Y qué pasa? La gente con déficit de atención, ese director de la orquesta, anda perdido o no dirige bien, ¿verdad? Exactamente. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las funciones ejecutivas? Vamos a diferenciar entre dos tipos. Una son las que se refieren al comportamiento, que es hacer una tarea, dirigir, y la otra tiene que ver con las cognitivas, que es cognición, es pensar. Entonces están las funciones que tienen que ver con hacer y las funciones que tienen que ver con pensar. Las que tienen que ver con hacer, iniciar una tarea. Algo que para nosotros es tan sencillo, para una persona tal vez con demencia o después de un accidente y donde tuvo un problema neurológico importante, un trauma importante, iniciar una tarea es una labor fundamental, o sea, es una labor que es demasiado grande.
Iniciar una tarea como qué, como por ejemplo empezar a ordenar el cuarto, se hace demasiado complejo, no saben ni por dónde empezar. Entonces, esa es una de las primeras funciones ejecutivas, iniciar tareas, empezar a hacer algo. La otra tiene que ver con el control emocional. Entonces, el lóbulo frontal ayuda a decir, dice, a mí llega mi jefe y me dice, mire Marcela, no me gustó lo que hizo con tal paciente, yo tengo que tener control emocional, que aunque eso me moleste lo que me está diciendo, yo no le llevo a llegar y le voy a tirar el escritorio encima, ¿verdad? Pero a veces las personas con un déficit en el control emocional hacen estas cosas, no manejan el enojo, no manejan la irritabilidad y se meten en problemas serios. Entonces el lóbulo frontal me ayuda a mí a controlar las emociones y le ayuda, por ejemplo, a un niño a que si quiere algo y en ese momento no se le puede dar, no se va a tirar a rodar por el piso a hacer un berrinche. Eso lo podemos esperar de un niño de 2 años, pero no lo vamos a esperar de un niño de 11. El manejo del tiempo también es algo importantísimo para todas las tareas que hacemos. Planear que si hoy veníamos aquí, a qué horas teníamos que salir de la casa, por dónde nos íbamos a venir para que fuera el menor tiempo posible. O sea, son cosas que tal vez para nosotros son muy fáciles y no las pensamos, pero para una persona que tiene déficit en esto es algo muy complicado. Y luego otra cosa muy importante es la flexibilidad. Un niño o un adulto que tiene problemas en la flexibilidad, ¿qué es lo que pasa? Sí, es la capacidad de que si hay un cambio de planes yo me adapto y no pasa nada, me adapté a las circunstancias, pero si tenemos problemas en la flexibilidad voy a hacer un gran problema, pero ¿cómo? Si usted me dijo que no sé qué. Y eso también pasa, ahora que dijiste autismo, con los niños con síndrome de Asperger, son poco flexibles, entonces tiene que ser lo que ellos dicen en el momento que dicen, porque si no pasa eso, también tiene poco control emocional y entonces hacen todo un drama de que por qué mi mamá me había dicho que el sábado a las 5 de la tarde íbamos a ir al cine y ahora me sale con que no se puede porque mi abuelita está enferma. Y hacen todo un despliegue, ¿verdad?, de poco control emocional y poca flexibilidad, porque en realidad no lo pueden manejar. No es mala crianza, es que es algo que no pueden manejar. Ahora vamos con las funciones ejecutivas que tienen que ver con pensar. El automonitoreo es importantísimo para todos. ¿Qué es el automonitoreo? Es mi capacidad de revisar que lo que yo estoy haciendo, ya sea en mi trabajo, sea en la escuela, sea en los exámenes, esté bien. Es algo tan sencillo como devolverme y chequear que mi trabajo esté bien. Si estoy haciendo esto, ahora me falta esto, y tengo que devolverme porque mira, aquí me faltó esto. Eso es automonitoreo. Y el automonitoreo también es darme cuenta de lo que yo estoy haciendo también en mi comportamiento y ver si está bien o está mal. Otra función ejecutiva importantísima del lóbulo frontal es la capacidad de atención y concentración, por eso es que es en el trastorno de déficit de atención algo tan importante. Otra importantísima es la capacidad de planear. A mí me dicen, bueno Marcela, la próxima semana tiene que ver cómo en la agenda mete 5 pacientes nuevos. Entonces yo tengo que ver cómo planeo para no andar corriendo y dejando gente esperando en la sala de espera, gente enojada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo planeo para que eso funcione bien? ¿Cómo me organizo? Y la otra tiene que ver cómo organizar mis pensamientos para dirigirme a metas, ¿verdad? ¿Qué quiero ser yo en el futuro? ¿Qué planeo hacer? Y también de acuerdo a mi experiencia, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sido exitoso? Y qué no debería repetir. Y hay una función importantísima que es la relacionada con el automonitoreo, que también se llama metacognición. La metacognición es pensar sobre lo que yo he hecho y sobre mi propio pensamiento. O sea, qué está bien, qué está mal, qué voy a repetir, qué voy a cambiar, qué voy a evaluar. Es un proceso que para, por ejemplo, ir a psicoterapia para un adulto es importantísimo porque tiene que ver con la capacidad de reflexión, de introspección, de análisis. Sí. Digamos, yo estoy preocupado. Sí, porque yo tengo 50 años, o sea, no es mi costumbre ponerme de ejemplo. Tengo 50 años y muchas de las cosas que usted dice yo las tuve, o las tengo. Pero yo fui a la universidad, me fue bien, o sea, en mi ciclo educativo me fue bien. Entonces,
Cuando decimos déficit, debe ser que yo en alguna medida tengo cierto nivel de déficit, entonces. Bueno, habría que ver, ¿verdad? No le puedo decir que sí o que no porque no lo conozco. Pero teóricamente sí existe, pero en mayor y menor medida. Pero lo que le puedo decir es lo siguiente, se me adelantó en una filmina. En una de las filminas dice lo siguiente: todos tenemos fortalezas y debilidades en nuestras funciones ejecutivas y no quiere decir que tengamos algo, ¿verdad? Algunos somos mejores para planear el tiempo. Digamos, yo soy una persona muy puntual y me estresa no ser puntual y siempre estoy puntual en todo lado, pero a veces tengo problemas para planear tareas complejas. Pero eso no quiere decir que yo tenga un déficit, ¿verdad? Es que todos tenemos ciertos patrones de fortalezas y debilidades. Entonces, si usted me dice que usted le fue bien en la universidad y no tuvo, digamos, fallo escolar o fallo académico, quiere decir que está bien en otras funciones. ¿Cuándo es que nosotros nos preocupamos de que probablemente hay un trastorno o un déficit? Cuando hay fallo, cuando hay deterioro, cuando hay disfunción, cuando algo no está resultando como esperaríamos. En el caso de los niños, es buenas notas, que tenga amigos, que lo quieran, que se pueda organizar. En el caso de los adultos se esperan otras cosas, que sea exitoso en el trabajo, y exitoso no, ¿verdad? Como, que tiene que ser, ¿verdad?, el símbolo del triunfo, no, pero que le vaya bien en lo que tiene que hacer y que responda a sus responsabilidades. Entonces usted me dice que usted fue exitoso en la universidad y lo logró, quiere decir que puede ser que nada más refleje, ¿verdad?, que hay ciertas debilidades en ciertas funciones y que no se preocupe tanto. Pero si usted siente que ahorita hay disfunción, pues yo le diría, no, mejor consultar a alguien y verificar. Yo creo que es importante para que no se sienta mal. Algunos tenemos de esas noches y nos graduamos de la U y somos psicólogos. Sí, no es tan terrible, porque por dicha existe la neuroplasticidad, ¿verdad? Yo soy la viva prueba o testimonio de que uno puede hacer muchos ejercicios para entonces darle nuevos hábitos al cerebro. Somos animales de hábitos, ¿verdad? Y nuestro cerebro tiene terminaciones y relaciones muy complejas que lo habitúan a uno a cierto tipo de comportamientos. Y si uno ya los identificó y se puede hacer como un plan de modificación conductual personal, lo mismo que haría con un paciente o que un colega o un externo le puede ayudar, definitivamente, e incluso aunque no haya ido a conducta, a consulta, algo de eso ha sucedido, puesto que al día de hoy usted asistió a la universidad, etcétera, etcétera, y ha tenido un funcionamiento aceptable. Entonces tampoco es como una sentencia de muerte, ni implica una incapacidad de aprendizaje ni de generación de conocimiento. Todavía más importante, el cerebro también se puede reentrenar y hay un montón de recursos de comportamiento tecnológicos y externos que ayudan muchísimo para sopesar algunos de esos síntomas. Y podemos aprender técnicas. Entonces, por eso, desde la parte de la psicología clínica, lo que le enseñamos a los niños son técnicas de organización, técnicas de planeamiento, técnicas de revisar tu propio trabajo, técnicas de controlar tus emociones, técnicas de pensar antes de actuar. Entonces, eso lo aprendemos. Y digamos, en casos severos existe lo que es la rehabilitación cognitiva, que es eso lo que dice Angie, ¿verdad? Es hacer ejercicios para entrenar el cerebro, para recuperar funciones. Se hace rehabilitación cognitiva cuando se necesita recuperar funciones que se perdieron. En este caso es enseñanza, porque los niños no las vieron, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ya con ejemplos más concretos, ¿qué son las funciones ejecutivas? Por ejemplo, dirige nuestra conducta. Un niño de 7 años ve que su hermanito está viendo tele, gozando, pero ¿qué piensa él? El papá le dijo que tenía que ordenar el cuarto primero. Entonces, ¿qué hace el niño? Me siento a ver tele con mi hermano y después me voy a pegar la regañada a mi papá, seguro con un castigo, o mejor, ordeno el cuarto y después me voy a ver tele. Esas son funciones ejecutivas. Algo que para nosotros es muy sencillo, pero esas son funciones ejecutivas que a las personas con déficit de atención se les dificulta, porque ¿qué es mi primer impulso? Yo quiero mi gratificación, ir a ver tele, sentarme en el sillón y gozar con mi hermano, pero tengo una tarea primero. Eso es función ejecutiva, que le dice, no, usted primero tiene un deber, vaya, hágalo y luego la gratificación. Las funciones ejecutivas asocian nuestra conducta con el pasado para poder dirigir nuestro comportamiento y tomar futuras decisiones. Por ejemplo, una niña de 10 años recuerda que la última vez que arregló su cuarto, la mamá le dijo,
puedes invitar a una amiguita a tu casa porque arreglaste muy bien el cuarto. Entonces ella se va a acordar de eso y le va a decir probablemente a la mamá, mamá, ¿ves qué ordenado tengo el cuarto? ¿Podemos invitar otra vez a mi amiga? Entonces eso tiene que ver con planear hacia el futuro. Nos ayudan a controlar nuestro comportamiento y nuestras emociones y nos ayuda a llenar nuestras propias necesidades sin causarnos problemas a nosotros y a otros. Entonces, por ejemplo, una mamá de un niño de 11 años le dice, te ganaste como premio un juego de video, vamos a la tienda. Van a la tienda, no está el juego que el chiquito quería. Bueno, entonces ahí el chiquito puede hacer un berrinche, tirarse al piso, estar malcriado, contestarle a la mamá, o puede pensar y decir, bueno, no, lo que vamos a hacer es ir a otra tienda y buscarlo. Pero entonces, en ese momento, todos hemos ido a una tienda felices a buscar algo que tal vez ya no está, una camiseta, unos zapatos. Ay, qué desilusión, pero lo manejamos. Bueno, hay personas que no lo pueden manejar y explotan. Entonces, funciones ejecutivas nos ayudan a poder manejar. Nos ayudan a observar, evaluar y calificar nuestro propio comportamiento, dándonos la oportunidad de escoger la mejor opción de acuerdo a la experiencia. Entonces, por ejemplo, un chiquito de 12 años tenía una excursión, se le olvidó en la casa la circular firmada por la mamá, fue el único de la clase que no pudo ir a la excursión, lo dejaron sentado en la escuela. Entonces ya sabe que para la próxima vez que tenga una excursión, tiene que llevar la circular firmada. Entonces él se asegura la noche anterior que esté metida en el bulto para que al día siguiente, cuando llegue a la escuela, pueda ir a la excursión. O sea, vean qué cosas más sencillas, pero gente no lo puede hacer. Ok, entonces, ¿qué características puede presentar un niño, adolescente o adulto con dificultades en funciones ejecutivas? Ya les dije, ¿verdad? En la atención y concentración se distrae con cualquier cosa, se sienta a estudiar y está aquí estudiando, ¿verdad? Feliz de la vida, y la mamá está hablando por teléfono y él está aquí leyendo todo lo que la mamá está hablando y está más atento de la conversación de la mamá que de lo que tiene que hacer. No puede seguir instrucciones complejas. ¿Qué son instrucciones complejas? Digamos que la mamá le dice, mira, anda a tu cuarto, tráeme del closet tuyo las medias azules que se las vamos a prestar a tu hermano porque tienen un hueco y las ocupo para mañana en la escuela. El chiquillo subió los grados, se fue al cuarto y llegó y ya se le olvidó que era el resto. Entonces hay que enseñarles instrucciones de un paso o 2 pasos o lo que vayan tolerando, pero no pueden seguir instrucciones complejas. No puede empezar una tarea y ser constante con esa tarea, porque la mamá le tiene que decir, vuelva, siga, siéntese, vuelva, la página, el cuaderno, el borrador, el libro. Entonces el niño no tiene esa persistencia de sentarse y terminar algo. Hay que estarle recordando y supervisando. Y se le olvidan las cosas. Mañana tiene tarea de ciencias y dejó el libro de texto en la escuela. Nada hace el libro de texto en el pupitre. Entonces se le olvidan ese tipo de cosas. Tiene dificultades para planear, no establece metas, no sabe identificar cuáles son las mejores formas de hacer una meta, cuál es la mejor herramienta para utilizar en ese momento. No puede organizar la información necesaria, a veces se les hace un mundo porque dice, ¿qué hago el paso 1? ¿Cuál hago el paso 2? No hay pasos, es todo como un conglomerado de información y se les hace una complicación. No sabe planear, entonces tiene un proyecto grandísimo para el día siguiente, la feria científica, y según él le va a alcanzar la noche para hacer la feria científica, y después la mamá es la que se está jalando el pelo, el papá llorando, el papá gritando, todo el mundo en caos en la casa. Entonces eso es lo que problemas en funciones ejecutivas generan en los ambientes familiares. Un caos, todo el mundo grita, llora, es una desesperación. El chiquito que dejó el libro va llorando de camino a la casa porque dejó el libro y la mamá lo va a regañar. Entonces, eso es lo que hay que manejar en psicoterapia. La organización, hablan de que los cuartos son desordenados, los bultos, el pupitre. Y cuando hay una tarea tan enorme como ordenar un cuarto desordenado, el chiquito dice, ¿y por dónde empiezo? Por los libros, por la ropa, por los zapatos, y ya no sabe ni por dónde iniciar. En el control emocional, pueden ser niños que lloran por todo, pueden ser niños que se enojan fácilmente, que hacen berrinches y que gritan y lastiman a otros niños. Me pasó con un niño de preescolar que le dijo a una chiquita, yo quiero sentarme ahí. Y la chiquita le dijo, no, yo llegué primero, y el chiquito se enojó tanto que le hace ¡pum! Y le golpeó. Entonces ahí hay un problema de no controlar el enojo y de no controlar la impulsividad y pegar.
Inhibición, ¿qué es la inhibición? El poder yo, lo que les mencionaba, controlarme a mí en ciertas circunstancias. Los niños no piensan antes de actuar, no anticipan las consecuencias. Yo voy a hacer esto, pero ni piensan en lo que va a pasar. No reflexionan, no aceptan esperar y no toleran perder. Y pierden el control fácilmente. Dificultades en empezar las cosas y no se le dice, vaya, apague la tele, levántese del sillón, vaya y haga la tarea. O ya le dije que recogiera los platos, o ya le dije que recogiera la ropa. O pasa sentado o acostado en la cama todo el día. Puede pasar en el sillón viendo tele también toda la tarde. Esperar hasta el último minuto para iniciar algo. Y en la flexibilidad, bueno, esto que yo les mencioné, no se adapta, a los cambios de rutina, de planes, de horario. Se fija en un tema y solo de eso quiere hablar. Hay muchos niños que se obsesionan como por un tema, que la guerra de las galaxias, que no sé, los pitufos. Entonces solo hablan de eso y se enojan si alguien les cambia el tema. O que solo quieren jugar la anda, entonces son tachados de mandones, porque solo quieren jugar la anda y no le quieren dar la oportunidad a otro niño de jugar otra cosa. Y son incapaces de pensar en alternativas para solucionar problemas. Digamos que yo tengo un rompecabezas y tengo una pieza, y yo la trato de encajar aquí, y digo yo, no, así no, ahí no va, y le doy vuelta. Entonces esa es otra estrategia, le di vuelta. O busqué por color cuál área se parecía. Pero el niño con problemas de flexibilidad la pone y la pone y la pone de la misma forma y de la misma forma y trata de que encaje de la misma forma. Eso no es tener capacidad para resolución de problemas, alternativas. Le es difícil cambiar de una actividad a otra. Bueno, ya no vamos a jugar uno, vamos a jugar otra cosa. ¿Qué? ¿Cómo que no vamos a jugar uno? Ese es un problema. Como le decía yo, todos tenemos fortalezas y debilidades en relación a nuestras funciones ejecutivas y eso no quiere decir que tengamos un problema. Y las funciones, como les explicaba yo, se van haciendo más complejas a lo largo de nuestras etapas del desarrollo. No le podemos pedir lo mismo a un niño de 3 años que a una persona de 15 años, que a una persona de 40 años. Las demandas son diferentes. Entonces, por ejemplo, cuando nace un niño, ¿quién le sirve de funciones ejecutivas? ¿De la mamá o la que lo cuida o el papá? Porque, ¿verdad? El chiquito no sabe nada, no sabe controlar sus impulsos, no sabe qué es peligroso y qué no es peligroso. Entonces, los cuidadores de ese bebé sirven los primeros meses de vida como un lóbulo frontal que le dice al niño, espere, no corra, te vas a caer, no toque, te vas a quemar. Cuando uno cruza la calle, vuelve a los dos lados, le da la manita. Entonces, el cuidador desempeña ese papel en las muy primeras etapas de desarrollo. Pero con los niños con déficit de atención, ese lóbulo frontal externo tiene que seguir de la mano con el niño, ¿verdad? Porque no lo va a desarrollar. ¿Cómo se desarrollan estas funciones ejecutivas? Bueno, son una mezcla de la biología y la experiencia, de la biología y el ambiente. Ya nuestro cerebro está programado genéticamente para desarrollarlas. Y también tenemos que adecuar el ambiente de acuerdo a cada etapa y a cada necesidad del niño. Entonces, aquí hay unos ejemplos de qué podemos esperar de acuerdo a cada etapa del desarrollo. Entonces, digamos, entre los 9 y los 18 meses ya los niños van desarrollando cierta capacidad de atención y concentración y memoria de trabajo. Eso que yo les decía, que por segundo recordar algo. Entonces, ya un niño de 9 meses se acuerda que la mamá tenía algo en la mano y fue a guardar el peluche porque ya es hora de dormir. Ese chiquito ya se acuerda que la mamá tenía un peluche en la mano. El de 3 meses ni cuenta. Se dio que el peluche estuvo y ya no estuvo. Pero el de 9 meses sí. Y eso, como les decía yo, es congruente con el desarrollo neurológico. Van pasando ciertas cosas que permiten que eso se dé. El niño aprende, mira, si yo presiono este botón va a sonar música o se van a prender luces. Entonces ya eso es una función ejecutiva porque yo ya sé que tengo que estripar el botón para que pase algo. Entonces yo quiero estriparlo para que suene la música que a mí me gusta. En la preescolar uno le puede decir, tráeme los zapatos del cuarto, el niño ya debería ser capaz de hacerlo. Guardar los juguetes en un cajón con ayuda. Uno no puede pretender que un niño en edad escolar mantenga el cuarto ordenado él. Eso no es congruente. Sí, con ayuda podemos guardar los juguetes. Y ya, por ejemplo, un niño en edad preescolar ya sabe que la cocina es caliente y quema, entonces no la toca. O no corre hacia la calle, o no empuja o lastima a otros niños, o ya sabe que no puede morder.
El de 2 años no le podemos decir, no muerda, le enseñamos, pero no lo que sabe, sí. Es posible, digamos, que un niño en etapa preescolar digamos, esté como en lo mínimo su expresión del déficit atencional y de acuerdo con la influencia del ambiente empeoren esos síntomas, o son iguales siempre. No, porque por ejemplo, si tenemos un ambiente que es una rutina, que hay horarios, que el niño, ¿verdad?, que hay predicción, eso ayuda a que el niño esté más controlado. Pero si el ambiente también es un caos, van a empeorar los síntomas. Y si hay mucha presión en el niño, por ejemplo, ahora que pasa mucho con los preescolares, que de 7 a 8 vemos inglés, de 8 a 9 vemos karate, de 9 a 10 vemos artes, o sea, y el niño tal vez no se concentre o se vuelve hiperactivo en ese momento, presenta algunas de las características del déficit, o sea, asumo que el caos y también la presión excesiva. Sí, porque verdad, lo segundo que vos decís es que no podemos demandarle al niño cosas que no son de acuerdo a sus capacidades. Entonces, digamos, si un niño de 3 años no se puede someter a muchas cosas y esperar que lo haga exitosamente, entonces no es que sea un déficit, es que el niño pues, no puede porque su capacidad neurológica todavía no está para eso. Entonces eso hay que diferenciarlo, pero sí definitivamente un niño que ya tiene dificultades en funciones ejecutivas, lo metemos en un ambiente caótico, todo va a empeorar. Y eso también se le enseña mucho a los papás, ahora lo vamos a ver. En kinder, a segundo grado, ya sigue instrucciones de 2 o 3 pasos, ya puede limpiar su área de juegos, ya puede hacer tareas de 20 minutos, sentadito 20 minutos, ya puede tener autocontrol de no decir malas palabras, de levantar la mano antes de hablar, de seguir reglas de seguridad. De tercero a quinto grado ya puede limpiar su cuarto, mantener sus pertenencias fuera de la casa, es decir, mantener pertenencias en la escuela sin perderlas, traer los cuadernos y libros necesarios, mantener los cuadernos y libros ordenados y limpios y cumplir con ciertas responsabilidades breves en el hogar, ¿verdad? No le vamos a pedir al niño ciertas responsabilidades que no son de acuerdo a la edad, no vamos a poner a un niño de primer grado a cocinar. Entonces siempre tenemos que estar muy ubicados de acuerdo a la etapa de desarrollo en la que está. Ya en sexto grado a octavo, ya podemos darle responsabilidades más complejas, ya pueden ellos supervisar hermanitos, pero no dejarlos solos en casa, ¿verdad? Sino que poder echarle un ojito, utilizar un sistema de organización, ellos ya empiezan con las agendas, con los planeadores, proyectos a largo plazo, seguir reglas en ausencia de la autoridad, eso es importantísimo. En las edades anteriores ahí estaba la supervisión siempre diciéndole qué hacer y no hacer. Ya de sexto a octavo, ellos ya pueden decir, esto está prohibido, esto no está bien, esto no lo voy a hacer porque me voy a meter en problemas. Entonces ya se pueden seguir reglas en ausencia de la autoridad. Y en la adultez, ¿qué se espera de nosotros? Controlar y regular nuestras emociones, poder planear y llevar a cabo metas y objetivos, monitorear nuestro desempeño laboral, interpersonal y organizar nuestras conductas de acuerdo al futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que las dificultades en funciones ejecutivas pueden venir agrupadas. Bueno, que, por ejemplo, si un niño es inflexible y no se ajusta a los cambios de planes, también puede tener pobre control emocional y las dos van relacionadas. Entonces, por ejemplo, hace berrinche cuando hay un cambio inesperado. Eso nos refleja 2 problemas en 2 funciones ejecutivas distintas. Y luego una niña puede tener problemas en iniciar una tarea y una vez que la inicia también tiene problemas de persistencia porque no tiene atención y concentración. Ahí van también 2 funciones ejecutivas distintas involucradas en una tarea compleja. Entonces, ¿qué tenemos? En el déficit de atención, niños con baja tolerancia a la frustración, con irritabilidad, con enojo y también a veces viene asociado a mucha baja autoestima porque siempre los docentes y los papás le dicen, esto usted se porta mal, usted se porta pésimo, usted es un malcriado, usted arruinó la fiesta, usted fue el que más mal se portó de toda la fiesta, ya todos sus compañeritos todos lindos en fila y usted por allá bailando. Entonces, eso oírlo constantemente, ¿qué va a traer en el niño? Pues una baja autoestima, porque el niño no lo hace adrede, son funciones que él no tiene. Problemas sociales, lo rechazan, es el chiquito que molesta, el chiquito que siempre está jalando el pelo a la chiquita de enfrente, y la chiquita de enfrente le cae malísimo, el chiquito, y seguro le cae malísimo a todo el mundo, entonces molestan mucho esos problemas.
y tienen también problemas en acatar límites. Entonces los papás tienen que ser muy claros en cuáles son las reglas, pero tampoco ser militares, porque eso también genera el efecto contrario. Entonces, ¿cuáles son las intervenciones que hacemos nosotros desde psicología? Además de entrenar, cada función ejecutiva tiene tareas en las que podemos entrenar. Por ejemplo, las mamás dicen, este chiquito dura 100 años alistándose en la mañana. Y todo el día estoy yo, Fabián, ya está listo, ya viene el bus, ya va a llegar tarde. Subo, pues llego al cuarto y me dice que ya está vestido y me lo encuentro en paño. Y ya va a llegar tarde. Entonces, digamos, esa capacidad de planeación, uno puede sentarse con el niño y con la mamá, hacer pasos, una lista de chequeo, qué es lo que tenés que hacer cada mañana, ponerlo, pegarlo, dibujarlo, ejemplificarlo. Entonces, cada función ejecutiva tiene una forma de entrenamiento. Entonces, además de las formas de entrenamiento de funciones ejecutivas, habilidades sociales, enseñarle al niño a compartir, enseñarle empatía, entender que ya la chiquita está harta, que le jale el pelo, cuándo parar, ¿verdad? Cuándo entender que la chiquita ya no lo soporta y parar. El poder darle oportunidad a otros. Tolerancia a la frustración, saber perder, saber que no se puede tener siempre lo que él quiere en el momento que él quiere, manejar sus emociones, sobre todo el enojo. Con los padres, cómo manejar límites, cómo establecer rutinas, cómo establecer reglas, consecuencias, reportamientos, el entrenamiento en las funciones ejecutivas y cualquier otro objetivo que se adecue a lo que el niño necesita en ese momento. Ok, entonces ya más dirigido hacia los papás, ¿cómo pueden los papás ayudar a sus hijos cuando tienen déficit de atención? Lo primero y lo más importante es que tenemos que ser flexibles porque no todos somos iguales. Hay papás que a veces son muy similares a sus hijos, entonces dicen, no, es que yo me identifico con él, claro, pobrecito, yo lo entiendo. Entonces ahí hay una conexión y se ayudan. Pero cuando la mamá es muy estructurada y el papá también, y el chiquito no lo es, los papás suelen reportar mayores problemas en funciones ejecutivas de las que realmente hay, porque los papás no toleran tener un hijo desorganizado cuando ellos son cuadrados y perfectos. Entonces, el tener un hijo con esas características los desborda, les provoca mucha ansiedad. Entonces, hay que entender que todos somos diferentes y hay que trabajar en equipo. Entonces, nunca hay que comparar a su hijo con usted, ni lo compare con los amigos, ni lo compare con los hermanos. Tiene que aceptar las fortalezas y debilidades de su hijo. Reconozca las cualidades, porque a este niño siempre se le está reconociendo lo mal que hace, lo cochino que tiene los cuadernos, lo mal que le fue en el examen. Entonces hay que reconocer qué cualidades tiene y decírselas, porque reconocerlas no sirve de nada si uno no se las dice al chiquito. No lo critique, porque uno puede criticar y criticar, es que vos sos un malcriado, es que vos no terminas las cosas, es que vos te va pésimo, pero no le brindamos las herramientas para que pueda mejorar todo eso. Y a veces hay mamás que me dicen, ya yo lo dejo estudiar solo, o la dejo estudiar sola, digamos, no importa que tenga déficit de atención o no tenga, pero me dicen eso muy común, que la mamá que ya deja a la chiquita estudiar sola, y yo le pregunto, mamá, ¿usted le enseñó cómo estudiar sola? ¿Verdad? Entonces hay que darle las herramientas. Tienen que trabajar en equipo, ustedes tienen que observar a los hijos y entender sus comportamientos y sus emociones, porque cuando yo le digo que tenemos que hacer cierta tarea, reacciona con ese enojo, con eso que no quiero, no me da la gana hacerlo, porque probablemente le cuesta mucho y no es por mala crianza. Entonces entendamos qué es lo que está pasando con él, que esa tarea en específico que le pedimos no la quiere completar, algo pasa. Y entonces ahí es donde tenemos que observar e identificar cuáles son las funciones ejecutivas en las tareas que a él lo frustran. Y ahí entonces vemos cuáles son las debilidades y dónde necesita ayuda. Y lo que les dije, considerar el nivel de desarrollo del niño. Lo que yo le estoy pidiendo va más allá de sus posibilidades reales. Tenga déficit o no tenga déficit. Y uno puede realizar pequeños cambios. Por ejemplo, cuando uno está entrenando a un niño a lavarse los dientes, yo no puedo asumir que un niño de 4 años o de 3 años va a recordar lavarse los dientes todas las noches. Hay cosas más divertidas que hacer. Entonces yo tengo que estar consciente de eso y recordarse. Pero no enojarme porque no se acordó, porque es un niño muy pequeño. Tal vez sí me molesto de uno de 15, pero no de un niño. Y mantener las tareas breves, en periodos cortos, en lugar de esperar que lo sentemos toda la tarde a estudiar matemáticas a un niño que está en primer grado. O sea, ni uno puede hacerlo, ¿cómo va a ser un chiquito de primer grado? Entonces estar como muy conscientes de eso.
mantener, esto es importantísimo, horarios y rutinas predecibles. Los niños necesitan estructura, necesitan levantarse todos los días a la misma hora, acostarse todos los días a la misma hora, saber que la comida es a tal hora, dónde nos sentamos a comer, dónde nos sentamos a estudiar, utilizar espacios para ciertas cosas, nada de estar comiendo en la cama, viendo tele, nada de estar estudiando con la computadora, con la tele, con el radio, todo encendido, ni con el iPhone ni el iPad, no, ¿verdad? Establecer todo muy estructurado. Y también tratar de no caer en lo militar, que es, usted hace esto porque yo le digo, sino que uno puede decir, bueno, tenés que hacer esto, ¿qué te gustaría hacer primero y en qué momento? Darle la opción de que él pueda escoger para que él se sienta que no está tan presionado. Y por ejemplo, en lugar de que el chiquito nos dice, mami, ¿puedo jugar Wii? Y si uno le dice no, ¿verdad? Es como que siempre el no provoca reacciones negativas también. Entonces uno le puede decir, mira, sí, para poder jugar Wii tenés que cumplir con lo siguiente. Y ser muy claros, jugamos Wii por 1 hora, por 2 horas, no todo el día, ¿verdad? Y solo si cumplís con esto. Hay que darle incentivos. Y cuando a veces los papás cometen los errores de que al chiquito hay que premiarle todo, no hay que premiarle todo. O sea, el niño tiene sus responsabilidades y las responsabilidades que tienen no se premian. Y no se premian tampoco solo con cosas materiales, porque entonces empieza uno dándole una calcomanía, después el chiquito quiere la bicicleta, y después de adolescente quiere el carro, y después, ¿verdad?, quiere un montón de cosas. Entonces, ¿qué reforzamientos se dan? Se dan reforzamientos verbales. Qué bien lo hiciste, te felicito, estoy muy orgullosa de vos, me encanta que te comportes así. Eso es lo que uno hace. O si al niño le gusta ir al cine, vamos y salimos al cine, vamos y nos comemos un helado, vamos al parque, o hacemos una cita de juego con su mejor amigo y la mamá y nos vamos a algún lado. Entonces, esas son las clases de incentivos que uno le da y no tanto cosas materiales. Y los incentivos, nunca se debe cometer el error de darlos antes de que se logre lo que esperamos. Como un papá que la chiquita le dijo, papi, yo te prometo que yo me voy a portar bien. Es una chiquita con problemas de comportamiento importantes. Yo te prometo, papi, que me voy a portar súper bien si me regalas, ¿qué era lo que le pedía? Ya no me acuerdo qué le pedía, era una muñeca o algo así. Y yo te prometo que si me regalas la muñeca me porto bien. Y claro, el papá le regaló la muñeca y se le olvidó a la chiquita la promesa, ¿verdad? Eso no está mal empleada la técnica. Y para los niños, ¿qué es portarse bien? Hay que definir qué es portarse bien. Portarse bien es no hacer berrinche antes de que te vayas a acostar. Portarse bien es no jalarle el pelo a tu hermanito pequeño. Entonces hay que definir las cosas muy claras y muy concretas, no así tan abstracto. Y cuando ya uno tiene la conducta que uno esperaba del niño, hay que ir quitando los incentivos poquito a poco, no de forma abrupta, porque si no hay un retroceso. Y hay que emplear castigos que uno pueda cumplir y castigos adecuados a la situación. Una mamá a mí me dijo, es que a él le fue pésimo en el primer trimestre, era un adolescente. Castigo, no puede oír música 1 año. O sea, y esto es real, como un adolescente no va a poder oír música en 1 año, si la música para un adolescente es importantísima. Entonces, no se puede cumplir ese castigo porque es irreal. Y después, tampoco hay que castigar severamente si lo que se hizo fue algo pequeño. Entonces, tiene que haber una relación. Hay que darle un apoyo constante al chiquito, pero no hay que sobreprotegerlo. O sea, usted va, lo apoya y es como enseñarles a andar en bicicleta. Usted primero lo acompaña, le pone rodines, lo empuja, ¿verdad? Lo agarra del asiento. Pero tiene que haber un momento en que le vamos a quitar los rodines y ahí vamos a seguir. Pero también hay un momento en que ya él puede ir solo. Pero también, otra cosa importante es que no lo vamos a exponer a situaciones que, por ejemplo, no sabe andar en bicicleta. Yo llego y ahora digo, sí, ahora sí, voy a ir a una apuesta. Ojalá la de calle 20, es calle 20, una cosa así. Ahí en San José, por Barrio México. Y la voy a tirar de bajada y que a ver cómo aprenda. No, ¿verdad? Entonces tiene que haber un balance. No sobreprotegerlo, pero tampoco exponerlo a situaciones en que es muy estresante para ese niño enfrentarse y que va a ser hasta peligroso porque le puede provocar mucha ansiedad y sensación de fracaso. Entonces, ¿qué conclusiones podemos tener de la charla de hoy? Bueno, que el déficit de atención implica impulsividad, hiperactividad e inatención, causa problemas de conducta, problemas sociales, problemas emocionales. Para su identificación y tratamiento requiere de un equipo interdisciplinario.
que está relacionado con el desarrollo y funcionamiento del lóbulo frontal, que es principalmente un problema en las funciones ejecutivas, que las funciones ejecutivas son diferentes a lo largo de nuestra vida, o se demanda de forma diferente a lo largo de nuestra vida. Se puede aprender a tener mejores funciones ejecutivas, y ese es el objetivo de la intervención. Y las intervenciones desde psicología clínica, como vimos ahora, van desde lo individual, trabajar con el niño a solas, enseñarle las técnicas, pasando por lo familiar y luego a lo social y lo educativo, involucrando maestras, involucrando gente que está en el universo del niño. Y entonces, ¿qué les puedo decir yo? Bueno, que sí, que esto genera cambios, ¿verdad? No es algo que nos inventamos, no es algo que las estrategias y las técnicas ahí, porque a mí se me ocurrió hacer esto, a ver si sirve. No, sí sirve. Y sí se ven cambios. Claro, también hay severidades, niveles de gravedad del déficit de atención. Hay niños que la cuestión es más leve, hay otros que es más grave. Entonces implica más trabajo. Y hay algunas situaciones que son más resistentes, pero que genera cambios, pero debe mantenerse el entrenamiento constantemente. ¿Y qué buscamos entonces nosotros? Calidad de vida en el niño, mejorar su rendimiento académico, sus relaciones sociales, su autoestima, su estabilidad emocional. ¿Y esto para qué? Y para que tenga mejores habilidades para la vida y sea más exitoso ya cuando vaya enfrentando diferentes etapas del desarrollo. Y bueno, antes de terminar, quería avisarles que la próxima charla es el 5 de diciembre, se llama Pensamos en lo que comemos, y va a estar dirigida por Adriana Pacheco, que es máster en biología. Y aquí tienen más información sobre el Instituto de Investigaciones Psicológicas, cómo contactar al doctor Rosabal o la doctora Raventós, y ahí está el email por si tienen alguna pregunta o requieren de algún material. No sé si tienen ahorita preguntas o comentarios de lo que acabo de exponer. No.